Hola, esta noche estás tumbado de lado, la mejilla hundida en algo firme pero no duro, con textura irregular bajo la tela de tu funda. No es espuma ni plumas, sino capas de papel grueso, dobladas como un acordeón, atadas con un cordel de cáñamo desgastado. Sientes el ligero crujido cada vez que giras la cabeza, como si el libro respirara contigo. Huele a tinta ahumada, a arroz cocido al vapor y a madera de cedro antiguo. Ese olor suave que emana de los estantes bajos en una habitación sin ventanas. Afuera, una rana canta cerca del estanque. Dentro, la llama de una lámpara de aceite parpadea contra las paredes de shoji, proyectando sombras que se alargan y se contraen, como si también estuvieran leyendo. Y tú, con los ojos medio cerrados, sigues deslizando los dedos por el borde del volumen bajo tu nuca, buscando el punto exacto donde dejaste la frase sobre el honor de un samurái que eligió el exilio antes que la mentira. Por cierto, si intentaras hacer esto hoy con un tomo de 800 páginas de tapa dura, probablemente te despertarías con una contractura que te haría hablar como si acabaras de morder un limón congelado. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago. Y si estás escuchando desde algún rincón del mundo, dime en los comentarios, ¿qué hora es allí? ¿Estás en una ciudad que nunca duerme o en un pueblo donde el silencio ya se ha adueñado de las calles? Ahora, apaga las luces y entremos juntos a la travesía de esta noche. No, no es una metáfora. No es poesía barata de influencer zen. En el Japón del siglo XVI, época de guerra constante, de clanes en pugna, de templos que se convertían en fortalezas y mercaderes que se hacían señores feudales, había personas que cada noche colocaba un libro bajo su cabeza y dormía encima. Literalmente. Ni cojín de arroz inflado ni almohada de cedro tallado. Un libro. Y no cualquier libro. Volúmenes hechos a mano, cosidos con hilo de seda o cáñamo, encuadernados en papel washi grueso, a veces forrados con seda oscura o con restos de kimono viejo. ¿Locura? No exactamente. Era una solución elegante, casi inevitable, nacida de una convergencia muy particular entre tecnología, espacio, costumbre y deseo. Piensa en esto. En una cultura donde el suelo es el mueble principal, donde se come, se escribe, se reza y se duerme sobre esteras de tatami, cualquier objeto que sobresalga es por definición molesto o significativo. Una almohada alta sería incómoda, quebraría el cuello, alteraría la postura perfectamente horizontal que se consideraba saludable. Pero un libro delgado, enrollado o plegado en acordeón, ofrecía justo lo necesario. 3 o 4 centímetros de elevación, firmeza suficiente para sostener la cabeza sin hundirse, y como regalo adicional, estaba lleno de algo que valía la pena tener cerca mientras uno se deslizaba hacia el sueño. Historiadores aún discuten si esta práctica fue generalizada o limitada a ciertos estratos, monjes, eruditos, samuráis letrados, pero los testimonios pictóricos no mienten. En rollos ilustrados como el Nenjugyoji Emaki, siglo XVI, hay escenas domésticas donde, al pie de una estera extendida, descansa un volumen abierto por la mitad, doblado suavemente, claramente preparado para servir de apoyo cervical. Y no es un descuido del artista. Al lado, en el suelo, hay una lámpara de aceite aún humeante. Alguien acaba de leer. Alguien va a dormir y ha elegido su almohada con intención. Aquí viene la parte curiosa. Muchos de esos libros no eran ni siquiera nuevos. Eran copias circulantes, prestadas entre amigos, heredadas de maestros o incluso rescatadas de bibliotecas destruidas tras batallas. Un samurái podía llevar consigo, enrollado en su petate, el hagakure en versión manuscrita y usarlo de almohada en cada campamento. Un monje zen, tras copiar durante horas el Sutra del Loto, podía doblarlo con delicadeza y apoyar la cabeza sobre las frases que acababa de escribir, como si el calor de su propia tinta aún latiera bajo su cráneo. Y sí, había broma interna entre algunos eruditos. Se decía que si soñabas con dragones o con guerreros antiguos, era porque habías dormido sobre el Heike Monogatari. Si tus sueños eran de jardines serenos y flores caídas, probablemente tu almohada había sido el Sure Sure Suga. Pero si te despertabas con dolor de cuello y un fuerte deseo de matar a tu hermano, bueno, tal vez habías usado por error el Gorrin no Sho de Musashi. No era solo comodidad, era intimidad, era confianza, era llevar el conocimiento tan cerca que ya no estaba frente a ti, sino debajo de ti, sosteniéndote literalmente,
mientras te abandonabas al mundo del sueño. Sientes el libro bajo tu nuca, pero no como un bloque rígido, sino como algo que cede justo lo suficiente, como si el papel supiera, por instinto ancestral, dónde debe apoyar cada vértebra. No es casualidad. El diseño del libro japonés de los siglos XV y XVI no respondía a caprichos estéticos, sino a una lógica física implacable. Tenía que ser transportable, resistente al moho, fácil de abrir con una sola mano y sí, cómodo para dormir encima. Imagina que estás en Kioto, en el taller de un encuadernador que ha pasado 40 años doblando, pegando y cosiendo. Sus dedos ya no necesitan medir. Saben, por el peso y la textura, si un pliego de washi de Echizen será demasiado rígido para una almohada o demasiado blando para un viaje a caballo. Él no te pregunta si quieres leer o dormir. Él hace un libro que hace ambas cosas, porque en su mundo no hay frontera nítida entre una y otra. El formato estrella de la época no era el códice occidental, hojas cosidas por el lomo, sino el orijón, un largo rollo plegado en zigzag, como un acordeón de sabiduría. Lo abrías por cualquier página, lo sostenías con una sola mano, crucial cuando la otra empuñaba una espada o servía té, y cuando terminabas, no lo cerrabas con un chasquido, sino que lo doblabas suavemente sobre sí mismo hasta que adquiría la forma de un rectángulo compacto, delgado pero estable. Ese pliegue central, ya marcado por el uso, era precisamente el punto ideal para colocar tu cuello. Ni demasiado alto, ni demasiado bajo. 3 centímetros, tal vez 4. La elevación perfecta para mantener la columna alineada mientras estabas tumbado boca arriba o ligeramente de lado. La postura preferida de quienes dormían en suelos duros y no querían despertar con la sensación de haber sido apaleado por un tengo malhumorado. Y luego estaba el Yotsume Toji, la encuadernación de 4 perforaciones, que emergió con fuerza en el período Muromachi. Hojas sueltas, reunidas en cuadernillos, cosidas con hilo grueso a través de 4 agujeros alineados en el margen. El lomo quedaba plano, sin ese bulto incómodo del libro occidental. Lo dejabas abierto por la mitad, lo doblabas en V, y ya tenías tu almohada. La cubierta trasera apoyada en el tatami, la delantera inclinada hacia arriba, formando una pequeña rampa para tu cabeza. Y el hilo de coser, lejos de ser un estorbo, creaba una suave protuberancia longitudinal, como una especie de riel cervical natural, como los que hoy venden en farmacias por 30,50 €. Lo más fascinante no es que fuera funcional, sino que nadie lo mencionaba como innovación. No había manuales que dijeran, capítulo 3, cómo convertir su ejemplar de las analectas en soporte para el cuello. Era tan obvio como usar un cuenco para beber sopa. Si el objeto tenía la forma adecuada, el peso adecuado y el significado adecuado, cumplía la función adecuada. Aquí entra un dato curioso, casi absurdo. Algunos encuadernadores añadían, sin que nadie se los pidiera, una doble capa de papel en la cubierta trasera, especialmente en ediciones destinadas a monasterios o academias militares. No para proteger el contenido, sino para reforzar la zona de apoyo. Un detalle minúsculo, invisible para el ojo casual, pero que cualquiera con dolor de cuello agradecía en silencio. Historiadores aún discuten si esta práctica influyó en la evolución del tamaño estándar del libro japonés. Los volúmenes más comunes medían entre 22 y 26 centímetros de alto, justo lo necesario para que al doblarse no sobresaliera de los hombros de una persona tumbada. Demasiado alto y te clavaba en la nuca, demasiado corto y tu cabeza se deslizaba hacia los lados como una bola en un tío vivo desbocado. Y sí, hubo experimentos fallidos. En una carta privada de un maestro confuciano de 1578, se queja de un alumno que encuadernó su copia del Mencio con planchas de madera lacada por respeto al texto, y que luego pasó 3 noches con tortícolis y sueños donde Confucio lo perseguía blandiendo un mazo de arroz. Pero lo que realmente sellaba la relación entre libro y almohada era el peso. Un volumen bien hecho pesaba 300 y 500 gramos, lo suficiente para no moverse con cada giro, pero no tanto como para sentir que un enano zen te estaba haciendo shiatsu en las vértebras. Era en esencia el Goldilocks del soporte cervical. No demasiado blando, no demasiado duro, no demasiado ligero, no demasiado pesado. Justo.
Y mientras tú hoy pruebas almohadas de espuma con memoria que prometen alineación óptima y cuestan más que tu primer coche, algún monje de 1582 simplemente cogía su sutra de la flor de loto, lo doblaba por la página 47, donde Buda habla de la compasión como única postura verdadera, y se dormía con la cabeza sostenida por las palabras mismas que había copiado esa tarde. El olor te envuelve antes de que el tacto lo haga. No es el aroma seco y polvoriento de una biblioteca occidental, ni el olor químico del papel recién impreso. Es algo más profundo, más orgánico, una mezcla de humo de pino, carbón vegetal, cola de pescado y el ligero regusto dulzón del arroz hervido al vapor. Esa es la firma olfativa de la tinta Sumi, la compañera invisible de cada libro japonés del siglo XVI, y sin que casi nadie lo supiera entonces, una especie de somnífero suave, natural, elaborado sin receta. Te acercas el libro a la nariz sin darte cuenta, un gesto automático, como cuando hueles el café antes de beberlo, y respiras hondo. Ahí está. El Sumi no solo se veía negro, se sentía negro, denso, terroso, como si hubieras enterrado los dedos en la tierra de un bosque antiguo después de una lluvia ligera. Su base era hollín, carbón vegetal de sándalo, pino o bambú quemado lentamente en hornos sellados, luego molido durante semanas con agua pura y aglutinado con nikawa, una cola hecha de piel y tendones de animales, habitualmente peces, aunque en monasterios budistas estrictos se usaba cola vegetal de raíz de konjaku, más frágil pero éticamente impecable. El resultado era una barra dura, negra como la ausencia de luna, que se frotaba en una piedra tinta con unas gotas de agua hasta obtener una pasta brillante, sedosa, que no se corría ni con la humedad del verano japonés. Y aquí viene lo curioso. Esa misma pasta, al secarse en el papel washi, liberaba compuestos volátiles que, en concentraciones mínimas, tenían un efecto sorprendentemente calmante. No era magia, era química silvestre. El humo del pino contiene alfa-pineno, un terpeno que hoy se estudia por sus propiedades ansiolíticas. El carbón vegetal actúa como absorbente suave de olores ácidos, purificando el microclima alrededor de tu cabeza. Y el nikawa, al descomponerse muy lentamente, libera aminoácidos que interactúan con los receptores olfativos de una forma que, según algunos estudios modernos y una teoría marginal pero persistente, reduce la frecuencia cardíaca en reposo. Nadie en el siglo XVI lo sabía, claro, pero sí sabían que, después de leer un rato bajo la luz trémula de la lámpara, al tumbarse sobre el libro aún tibio de uso, el mundo parecía más lento. Los pensamientos se volvían menos afilados. El eco de la última batalla, el peso de la próxima decisión, la culpa por una palabra mal dicha, todo se volvía borroso, como tinta derramada en agua. Historiadores aún discuten si los copistas monásticos intuían esto y deliberadamente usaban ciertas maderas para la tinta según el propósito del texto, sándalo para sutras de compasión, pino para manuales de estrategia, para mantener la calma en medio del caos, bambú para poesía, por su asociación con la flexibilidad mental. No hay pruebas concluyentes, pero sí existen inventarios de templos donde, bajo la columna tinta, aparece anotado para lectura nocturna, junto a lotes de carbón de cedro, un árbol cuyo aroma se usaba desde la antigüedad en ceremonias de purificación antes de dormir. Y hay un detalle casi cómico. Algunos lectores, sobre todo en veranos húmedos, notaban que si dejaban el libro abierto sobre su pecho un rato, antes de usarlo como almohada, la tinta absorbía parte del sudor ligero de la frente y el cuello, creando una especie de sello térmico momentáneo, una frescura suave, como un paño húmedo que no mojaba. Claro, si exagerabas, corrías el riesgo de que el texto se manchara, y nada arruina más un sueño reparador que despertar con la palabra iluminación borroneada y pegada a tu mejilla como un tatuaje accidental. Un monje zen de la escuela Rinzai, en sus memorias privadas, escribió: leer hasta que los caracteres se vuelven sombras, luego apoyar la cabeza donde el pincel se detuvo. El calor del cuerpo reactiva el olor del carbón, y en ese humo antiguo, el pensamiento se deshace como tinta en agua. No era superstición, era fisiología disfrazada de ritual. Tú hoy puedes comprar sprays para dormir con nota de pino y sándalo,
y pagarás 28 euros por 100 mililitros. Ellos simplemente abrían un libro, lo leían un rato y lo ponían bajo la cabeza. Gratis, ecológico y con índice temático. No todos dormían sobre libros, pero quienes lo hacían con intención, y pertenecían, casi sin excepción, a uno de 3 grupos que, en el Plaus del siglo XVI japonés, compartían una necesidad obsesiva: aprovechar cada minuto de vigilia consciente. Tú ahora puedes hojear un libro en el metro, escuchar un podcast mientras cocinas, revisar correos en el baño, pero en una era sin electricidad, sin relojes precisos, sin siquiera la certeza de que el amanecer te encontraría con vida, el tiempo era un recurso más valioso que el acero de una katana. Y la noche, esa franja oscura entre el cese de las hostilidades y el primer grito del gallo, era territorio fértil para quienes sabían usarlo. Primero, los monjes copistas. No eran meros escribas, eran atletas de la atención. En templos como Daitokuji o en Ryakuji, hombres pasaban 8, 10, 12 horas al día inclinados sobre mesas bajas, reproduciendo sutras, comentarios, cronologías, tratados de medicina herbal. Sus manos se movían con una cadencia hipnótica: mojar el pincel, trazar el carácter, limpiarlo, repetir. Al terminar, no podían simplemente cerrar el libro y meterse bajo las mantas. Había un rito implícito: releer lo copiado, verificar errores. Un carácter mal trazado no era solo un error ortográfico, era una herejía, una distorsión del Dharma. Y luego, descansar sobre ello. Dormir sobre el texto era una forma de sellado espiritual, como si el calor del cuerpo, el ritmo de la respiración, el peso del cráneo sobre las palabras imprimieran el conocimiento no solo en el papel, sino en la propia carne. Se creía, nunca se escribió pero se murmuraba en los corredores del dormitorio, que si soñabas con las frases que habías copiado, era señal de que el Buda las había aceptado. Y si no soñabas, bueno, tal vez habías dejado una coma en el lugar equivocado. Luego estaban los mercaderes letrados, esa nueva clase emergente que floreció entre las grietas de la guerra. Hombres como los Shimai de Sakai, que financiaban a clanes a cambio de privilegios comerciales, o los miembros de la Namban, los bárbaros del sur, como se llamaban a sí mismos con ironía, que negociaban con portugueses, chinos y coreanos. Ellos no llevaban espadas, pero sus armas eran los contratos, las tasas de cambio, los mapas clandestinos, y su lectura nocturna no era poesía ni filosofía, sino códigos mercantiles, listas de precios del azufre y el salitre, tratados sobre navegación estelar traídos de Macao. Para ellos, el libro almohada era utilitario puro. Si un rival irrumpía en su aposento en plena noche, cosa que más común de lo que parece, dormir sobre los documentos más sensibles era una forma discreta de ocultamiento. Nadie registraba debajo de la cabeza de un hombre dormido. Nadie quería hacerlo. Además, si te despertabas de golpe, ya tenías el libro en tus manos, listo para quemar, para esconder o para leer 5 líneas más antes del alba. Y finalmente, los samuráis eruditos, esa rara especie híbrida que no creía que la espada y el pincel estuvieran en bandos opuestos. Figuras como Uesugi Kenshin, que escribía poemas waka antes de cada batalla, o Kato Kiyomasa, que llevaba consigo una copia manuscrita del Sun Tzu y dormía sobre ella en cada campamento. Para ellos, la lectura nocturna no era un lujo, era entrenamiento táctico. Releer un pasaje sobre emboscadas en terreno montañoso mientras el viento soplaba contra la tienda, sentir las palabras bajo la nuca como una armadura ligera, era una forma de ensayo mental. Historiadores aún discuten si la famosa frase de Miyamoto Musashi, «Cuando el enemigo está en calma, prepárate», cuando se mueve, detente, fue escrita en un libro que luego usó de almohada durante 3 semanas en una cueva de Kyushu. No hay pruebas directas, pero sí hay un dibujo en un diario de un discípulo donde junto a la figura de Musashi dormido, se ve un volumen abierto por la mitad por una sola anotación al margen. Hoy, el pájaro carpintero me enseñó paciencia. Curiosamente, el único grupo que nunca usaba libros como almohadas eran los escribas profesionales que trabajaban para el shogunato. ¿Por qué? Porque sus textos eran tan sagrados o tan peligrosos que se consideraba demasiado familiar.
Para ellos el libro era un objeto de poder, no de intimidad. Y el poder, ya sabes, no se apoya en la nuca, se guarda bajo llave. Tú ahora quizás tengas un Kindle bajo la almohada sin saberlo. El brillo tenue de la pantalla, la vibración silente de una notificación entrante. No es tan distinto, solo que ellos no tenían modo avión. No había cabeceras altas, ni mesillas de noche con cajones profundos donde esconder novelas románticas. En una habitación Shoin-zukuri, el estilo arquitectónico dominante entre la nobleza y los eruditos del siglo XVI, el espacio era una ecuación de mínimos. Cada objeto debía cumplir al menos 2 funciones y preferiblemente 3. El tokonoma, ese nicho sagrado donde colgaba un rollo de caligrafía y descansaba una rama de hume en flor, no era decoración, era un recordatorio constante de la transitoriedad, un foco de meditación y, en emergencias, un escondite para documentos pequeños. El tsutaite, ese biombo plegable que dividía el espacio, servía como privacidad, como fondo para recibir visitas y como superficie improvisada para secar hojas de papel recién escritas. El afutón, esa estera rellena de algodón o cáñamo, no se guardaba en un armario, sino que se extendía al atardecer y se enrollaba al amanecer, liberando el suelo para el día siguiente. En este mundo, donde el vacío era sagrado y el desorden pecado, el libro tenía una ventaja evolutiva innata. Era multifuncional por naturaleza. Tú ya estás tumbado, la cabeza sobre el volumen, pero tus ojos aún recorren la habitación en penumbra. Fíjate, no hay estantes altos. Los libros no se alinean contra la pared como soldados en formación. Están ahí, a ras de suelo, apilados en cajas bajas de cedro, enrollados en fundas de tela, o simplemente apoyados en ángulo contra el tokonoma, como si esperaran turno. Y justo al lado de donde descansa tu cabeza, hay un pequeño nicho excavado en el suelo, no más grande que una bandeja de té, llamado ikikomuro, un almacén oculto, integrado en la estructura de la casa. Ahí caben 3, tal vez 4 volúmenes, ni más ni menos, justo lo que necesitas para una semana de lectura nocturna. Y al abrirlo, al sacar el siguiente libro, no tienes que levantarte ni estirarte demasiado, solo deslizar la mano, como quien toca la frente de un enfermo para ver si tiene fiebre. Esta proximidad no era casual. Las casas del periodo Sengoku estaban diseñadas para la eficiencia extrema. Un samurái no podía permitirse buscar su manual de táctica mientras sonaba la alarma de ataque. Un monje no podía perder minutos rebuscando el sutra correcto cuando el maestro llamaba a meditación nocturna. Entonces, el entorno se adaptó. El libro que leías por la noche debía estar al alcance del brazo extendido, y si ya ibas a tenerlo ahí, ¿por qué no usarlo también como apoyo? Era la culminación lógica del diseño minimalista. Si algo está cerca, que sirva para más de una cosa. Como usar una taza de té para medir arroz, o un kimono viejo como funda de almohada. Aquí hay un dato curioso, casi ridículo. En algunas residencias de daimyo menores, los artesanos tallaban pequeñas depresiones en los tatami próximos a la cabecera, no más profundas que un dedo, para que el libro no rodara al girar la cabeza. Nunca se mencionaban en los planos oficiales. Eran modificaciones de usuario como los adhesivos en los teclados de los programadores modernos. Un toque personal, discreto, que delataba a quien realmente usaba esa estancia para leer hasta quedarse dormido. Historiadores aún discuten si esta integración espacial influyó en la longevidad de los libros. Al estar siempre cerca del cuerpo, caliente, seco, en movimiento, evitaban la humedad sesional que devoraba volúmenes guardados en almacenes oscuros. Un libro usado como almohada no se moía, se domesticaba. Adquiría la temperatura del lector, su olor, el pliegue exacto de su nuca. Con los años, algunos ejemplares desarrollaban una concavidad tan perfecta que solo una persona podía usarlos cómodamente. Eran, en esencia, prótesis cognitivas personalizadas. Y sí, hubo excepciones absurdas. Un mercader de Nagasaki, obsesionado con la simetría, encargó 2 copias idénticas del Tao Te Ching, una para leer, otra exclusivamente para dormir. La segunda nunca se abrió, solo se doblaba cada noche por la misma página, la número 12, sobre la ausencia de deseo,
y se colocaba bajo su cabeza con la precisión de un ritual sintoísta. Cuando murió, sus herederos encontraron el libro intacto, pero con una huella perfecta de su cráneo en la cubierta trasera, como si el papel hubiera aprendido a recordar. Tú ya hoy tienes una mesilla con un cargador, un vaso de agua, tal vez un frasco de pastillas. Ellos tenían un nicho, un libro, y la certeza de que al despertar, la primera cosa que tocarían sería el conocimiento. No es que no tuvieran lujo, es que su lujo era la intención. Las palabras que lees antes de dormir no se esfuman. Se hunden, se mezclan con el latido lento del corazón, con el ritmo de la respiración, con el zumbido residual del día, y se convierten en semillas. En el Japón del siglo XVI, nadie hablaba de consolidación de la memoria durante el sueño REM, pero todos sabían, por experiencia, por tradición, por los relatos compartidos al amanecer, que lo último que entraba en la mente antes de cerrar los ojos tenía una fuerza especial. Y si ese último algo era un texto colocado físicamente bajo tu cabeza, la conexión parecía aún más profunda. Como si el conocimiento no solo se leyera, sino que se absorbiera por ósmosis craneal. Tú estás ahí, con los ojos cerrados, pero tu mente aún repasa la frase que leíste hace 10 minutos. El sabio no acumula. Cuanto más da, más posee. No es un pensamiento activo, es un eco. Y mientras tu cuerpo se hunde en el sueño ligero, ese eco se transforma. De pronto, estás en un jardín zen, pero las piedras no son piedras, son caracteres chinos flotando en el estanque. Uno se hunde, otro se quiebra en el aire como una burbuja. Y del agua emerge Confucio, no con túnica antigua, sino con un jacama raído y una cuchara de madera, repartiendo arroz entre niños descalzos. No es una alucinación febril, es la lectura transformada por el umbral del sueño. Los textos más usados como almohadas no eran aleatorios. Dominaban 3 categorías: ética, Confucio, Mencio y el Hagakure. Espiritualidad, sutras budistas, sobre todo el Lotus y el Heart Sutra, y narrativa épica o fantástica, el Heike Monogatari y el Konyaku Monogatari-shu. Cada uno generaba un perfil de sueño. Quienes dormían sobre textos confucianos soñaban con dilemas morales: entregar al traidor o proteger a su familia, decir la verdad y perder el puesto, o mentir y conservar la paz. Eran sueños en los que el protagonista, siempre tú, debía elegir, una y otra vez, entre Hi, justicia, y Ninjo, compasión humana. Los que usaban sutras budistas, en cambio, tenían visiones más visuales: ríos de luz, puentes que se desvanecían al pisarlos, montañas que respiraban. Un monje de la escuela Tendai dejó escrito: anoche soñé que el sutra del loto crecía como un bambú dentro de mi pecho. Cada nudo era una estrofa. Al amanecer, tosí una flor blanca. Por cierto, los médicos modernos sospechan que padecía tuberculosis, pero eso no quita poesía al relato. Y luego estaban los lectores de historias, los que elegían el Heike Monogatari, con sus batallas épicas y sus caídas trágicas. Sus sueños eran cinematográficos: caballos galopando sobre el agua, arcos que disparaban flechas de tinta, y yokai, espíritus y demonios que citaban versos clásicos antes de atacar. Un samurái menor, en una carta a su hermano, confesó: dormí sobre el capítulo de la danza de las plumas de Faisán. Soñé que era Taira di no Kiyomori, pero en lugar de sangre, mis heridas sangraban caracteres chinos. Me desperté escribiendo en el aire con el dedo. Aquí viene lo curioso. Algunos maestros zen usaban esto a propósito, no como entretenimiento, sino como herramienta pedagógica. Asignaban un pasaje específico para leer antes de dormir. Y al día siguiente, en la meditación matutina, preguntaban: ¿qué vio tu mente cuando el texto dejó de ser tinta y se volvió sueño? La respuesta, por absurda que fuera, revelaba más sobre la comprensión intuitiva del alumno que cualquier examen escrito.
Historiadores aún discuten si ciertos volúmenes eran diseñados para inducir sueños particulares. Hay un manuscrito anónimo, conocido como el Yumen-Obon, libro de los sueños, que alterna frases budistas con descripciones detalladas de paisajes oníricos, ríos que fluyen hacia arriba, templos hechos de hielo, campanas que suenan en silencio, como si fuera una especie de guía de realidad aumentada para el subconsciente. Nadie sabe si se usaba realmente como almohade, pero sí se encontró, en una tumba de monje del siglo XVII, colocado exactamente bajo los restos del cráneo. Y sí, hubo desastres. Un joven estudiante, entusiasmado, decidió dormir sobre un compendio de yokai que había copiado él mismo. Soñó durante 3 noches seguidas con un nurikabe, ese demonio muro invisible que te bloquea el paso, y al despertar estaba convencido de que su habitación tenía una pared extra, que nadie más veía. Tuvo que ser exorcizado con té de jengibre y la lectura en voz alta de las Analectas, capítulo 4. Tú, hoy, quizá escuches un podcast antes de dormir y luego sueñes con voces distorsionadas. Ellos leían un sutra y soñaban con dragones que citaban poesía. La diferencia no es la tecnología, es la expectativa. Ellos esperaban que las palabras los visitaran y, curiosamente, lo hacían. La rutina comienza antes de que el sol se esconda del todo. No es un acto espontáneo, ni un capricho de última hora. Es una coreografía lenta, casi ceremonial, que se repite noche tras noche, como el encendido del altar o el doblado del kimono al final del día. Tú ya estás dentro de ella, aunque aún no lo notes. Tus movimientos son más pausados, tu respiración se ha vuelto más profunda, y tus manos, esas manos que durante el día empuñaron espadas, calcularon impuestos o copiaron sutras, ahora se mueven con una delicadeza distinta, como si manipularan algo vivo. Primero, la luz. No enciendes una lámpara cualquiera, es la Andon, esa linterna cilíndrica de papel washi que difumina la llama en un halo suave, sin sombras duras. La llenas con aceite de colza, más estable y menos oloroso que el de pescado, y ajustas la mecha hasta que la llama es apenas 1 centímetro de oro tembloroso. Lo suficiente para ver los trazos del pincel, no tanto como para quemar el párpado con su reflejo. La colocas a tu izquierda, ligeramente atrás, para que la luz caiga en diagonal sobre la página. Así evitas las sombras de tu propia mano al leer, y, de paso, proyectas tu silueta en la pared como un titiritero solitario. Luego, el despliegue del libro. Si es un orijón, lo sostienes por los extremos y lo dejas caer suavemente sobre tus piernas cruzadas, como quien desenrolla una bandera antigua. Lo abres por la página marcada, un trozo de seda deshilachada, una rama de hume seca, un carácter escrito en un pedazo de arroz tostado, y revisas el pliegue central. Debe estar suave, no quebrado. Si hay una grieta en el papel, humedeces ligeramente el dedo con la lengua, costumbre universal, desde Kioto hasta Venecia, y alisas el pliegue con la yema, como si cerraras una herida pequeña. Si es un Yotsume Toji, lo abres por la mitad y lo doblas con cuidado hacia atrás, formando esa V estable que será tu almohada. Aquí hay un truco que ningún manual menciona, pero que todos aprenden. Doblarlo 2 veces, no una. Primero un pliegue suave, luego otro más firme, como si el libro necesitara asentarse antes de cumplir su segunda función. Así evitas que se abra de golpe en medio de la noche. Nada más perturbador que despertar con el Sun Tzu abanicándote la cara como un fantasma con prisa. Entonces, la lectura. No es voraz, no es ansiosa, es masticada. Cada carácter se sostiene en la mente como un grano de arroz en la lengua. Se siente su forma, su peso, su resonancia. Si es poesía, la repites en voz baja, casi sin sonido, solo moviendo los labios. Si es estrategia, detienes la mirada en una frase y la giras en tu cabeza como una piedra pulida. ¿Qué haría el enemigo si yo hiciera esto?
¿Y si hiciera lo contrario? Cuando los ojos empiezan a pesar, cuando los trazos se vuelven borrosos, no por falta de luz, sino por la marea del sueño que sube, viene el momento clave, el traspaso. No cierras el libro de golpe, no lo apartas, lo dejas abierto por la última página leída, lo doblas con suavidad, ese doble pliegue otra vez, y lo colocas en el suelo, justo donde descansará tu nuca. A veces, si el texto ha sido especialmente intenso, pasas la palma de la mano sobre la cubierta, como quien acaricia la frente de un niño antes de dormir. Y finalmente, te bajas, lentamente. La mejilla primero, luego la oreja, luego la nuca, hasta que el libro y tu cráneo encuentran su equilibrio. El crujido es mínimo. La tinta aún emana su olor de pino y carbón. La lámpara parpadea una vez, como un guiño. Historiadores aún discuten si este ritual tenía raíces en prácticas chamánicas antiguas, donde el acto de colocar el conocimiento bajo la cabeza imitaba el enterramiento simbólico del ego antes del sueño iniciático. No hay pruebas directas, pero sí hay un detalle revelador. En algunos monasterios, los novicios debían dormir sobre un libro vacío durante su primera semana, un volumen con páginas en blanco, como prueba de humildad. Solo cuando el maestro consideraba que estaban listos, les entregaban su primer texto real. Y un dato curioso, casi absurdo, algunos lectores insistían en dormir sobre el libro boca abajo, con la cubierta trasera hacia arriba, porque creían que así el conocimiento entraba sin esfuerzo, como el agua en un pozo. Otros más supersticiosos daban 3 toquecitos suaves en la cubierta antes de apoyar la cabeza, una costumbre que, según una crónica de 1592, comenzó cuando un samurái soñó que el espíritu del autor le decía: «No me aplastes, pide permiso». Tú hoy apagas la luz con el codo mientras miras el teléfono. Ellos apagaban la mente con la mano y la ponían sobre las palabras. El cuello protesta. No de inmediato, nunca es inmediato, sino al tercer día, al quinto, cuando el cuerpo, esa criatura pragmática y rencorosa, decide que ya ha tolerado suficiente. Es un dolor sordo, localizado justo donde la séptima vértebra cervical se encuentra con la primera torácica, como si alguien hubiera clavado una aguja de tejer oxidada y lo hubiera dejado allí, vibrando al ritmo de cada latido. Te despiertas con la sensación de que tu cabeza pesa el doble, como si durante la noche te hubieran injertado un yelmo de hierro fundido. Girarla a la izquierda provoca un chasquido seco, seguido de una punzada que sube hasta la base del cráneo. Girarla a la derecha es peor. Te hace ver estrellas fugaces, esas que no tienen nada que ver con lo cósmico y todo con la compresión nerviosa. Sí, era incómodo. Y no todos lo soportaban. Hay cartas de samuráis que abandonaron la práctica tras una semana, quejándose de rigidez matutina incompatible con el manejo de la lanza. Monjes más ancianos usaban un makura de cáscara de mijo, bolsa de tela rellena de granos secos, como capa intermedia entre el libro y la piel, una especie de amortiguador espiritual. Pero la mayoría persistía. No por masoquismo, sino porque el dolor era intercambiable. Era el precio que pagabas por no perder ni un minuto de lectura, por mantener el conocimiento tan cerca que hasta tu costura lo reconocía. Y aquí está la paradoja. Mientras el cuerpo se quejaba, la mente se calmaba. Estudios modernos, sí, alguien los hizo, han mostrado que una ligera incomodidad postural durante el inicio del sueño, nada extremo, solo suficiente para mantener la conciencia al borde del umbral, puede prolongar la fase de sueño ligero, esa en la que los sueños son más narrativos, más vívidos, más útiles. En el siglo XVI, nadie hablaba de arquitectura del sueño, pero sí sabían que si dormías sobre algo firme, no caías del todo. Te mantenías a medio camino entre el mundo y el vacío, listo para despertar ante el menor ruido, el crujido de una tabla, el susurro de una hoja, pero también listo para recibir lo que el texto había sembrado.
Un médico itinerante de la escuela Campo, en sus apuntes personales, escribió: el dolor cervical por libro-almohada no es enfermedad, sino señal. Indica que el cuerpo aún resiste la cercanía con el conocimiento. Cuando desaparece, no es porque el cuello se haya fortalecido, sino porque la mente ha aceptado el peso. Era charlatanería poética, claro, pero también había algo de verdad biomecánica. Con el tiempo, los músculos del cuello se adaptaban. No se volvían más fuertes, sino más selectivos. Aprendían a relajarse a pesar de la presión. Como un arquero que suelta la cuerda sin tensar el hombro. Historiadores aún discuten si hubo una subcultura de almohadas correctivas, libros especialmente reforzados con inserciones de madera curvada o capas de fieltro de seda, diseñados para aliviar la presión sin sacrificar la proximidad al texto. No hay ejemplares sobrevivientes, pero sí referencias veladas en inventarios de talleres de encuadernación. Volumen para uso prolongado, refuerzo dorsal especial, cliente discreto. Y el dato curioso, casi cómico, viene de un diario de un mercader de Osaka. Hoy, tras 3 noches sobre el Tratado de Tasas Aduaneras de Nagasaki, desperté con el cuello tieso. Pero recordé, palabra por palabra, el párrafo sobre impuestos al azufre. Lo recité mientras me masajeaba el hombro. Mi esposa dijo: ¿ves? El dolor trae claridad. Le dije que si seguía así, pronto recitaría el Código Penal entero. Y tendría que dormir sobre un cojín de clavos para recordar mi nombre. Lo irónico es que, en paralelo, la medicina tradicional japonesa recomendaba dormir con la cabeza ligeramente elevada. Pero no con almohadas altas, sino con soportes firmes que mantuvieran la columna recta. En eso, el libro cumplía mejor que muchos cojines de arroz, que se aplastaban con el peso y dejaban la cabeza hundida, como si uno durmiera en una nube traicionera. Tú hoy compras una almohada ergonómica tras leer reseñas en línea. Ellos simplemente usaban el libro más reciente y, si les dolía el cuello, lo interpretaban como un diálogo silencioso entre el cuerpo y el saber. No era comodidad, era conversación. Y a veces, como en toda buena conversación, uno de los dos tenía que ceder. No todo lo que se escribe es verdad, pero todo lo que se coloca bajo la cabeza, en la oscuridad, adquiere un peso distinto, como si el acto mismo de apoyar el cráneo sobre las páginas activara una especie de escudo invisible, tejido con tinta, fe y la quietud de la noche. En el Japón del siglo XVI, donde los espíritus no eran metáforas, sino presencias cotidianas, tan reales como el viento o el hambre, dormir sin protección era una imprudencia. Los yokai rondaban al anochecer. El nue, con su cuerpo de comadreja y grito de mujer llorando. El tenyokudari, que descendía del techo como una telaraña viva. El uba-gabi, esa bola de fuego que era el alma de una comadrona muerta en pecado. Y entre todos ellos, los más temidos eran los bakemono, una categoría amplia de criaturas cambiantes, engañadoras, cuya especialidad era colarse en los sueños para sembrar confusión, miedo, o peor, despertar el orgullo oculto. Un libro, por sí solo, no era un arma, pero un libro bien elegido, colocado bajo la cabeza con intención, sí lo era. No funcionaba como amuleto grabado o talismán colgado al cuello. Esos eran para los supersticiosos, para los mercaderes nuevos, para los soldados rasos que no sabían leer. El libro amuleto era para quienes entendían que el poder residía no en el símbolo, sino en el significado activo. Si los bakemonos se alimentaban de la ignorancia, la duda y el vacío mental, entonces llenar ese vacío con palabras sagradas, con frases de sabiduría, con la mera presencia de un texto que alguien había copiado con devoción, era una defensa más potente que cualquier hierro bendecido. Los volúmenes más usados con este propósito no eran los más largos, sino los más densos en intención. El Heart Sutra, por ejemplo, solo 260 caracteres en su versión japonesa, era ideal, breve, claro y con frases como
La forma es vacío, el vacío es forma, que se consideraba un antídoto directo contra las ilusiones oníricas. Se decía que si un bakemono intentaba entrar en tu sueño, mientras dormía sobre este sutra, se encontraba no con una mente vacía, sino con un eco de esa frase girando en espiral, y, confundido, se retiraba, murmurando, demasiado claro, no hay grietas por donde entrar. Otro favorito era el Sutra del Loto, especialmente el capítulo 25 dedicado a Canon, la Bodhisattva de la compasión. No por su longitud, es uno de los más extensos, sino porque su ritmo, al ser leído en voz baja antes de dormir, creaba una especie de mantra respiratorio. Algunos monjes incluso copiaban solo ese capítulo en volúmenes pequeños, de un solo pliego, diseñados expresamente para usarse como almohada protectora. Historiadores aún discuten si ciertos libros eran preparados ritualmente antes de ser usados como amuletos, si se les soplaba encima mientras se recitaba una oración, si se exponían a la luz de la luna llena, o si simplemente bastaba con que hubieran sido copiados por una mano pura, un monje que no hubiera comido carne en 3 días, una monja que no hubiera roto el silencio durante una semana. No hay registros oficiales, pero sí hay una anécdota recurrente en crónicas locales. Cuando una aldea sufría una ola de pesadillas colectivas, niños que gritaban en sueños, adultos que despertaban con arañazos invisibles, el monje local repartía copias manuscritas del Heart Sutra, una por casa, con instrucciones simples. Dóblenlo por la mitad, coloquen la cabeza sobre él, no lo lean, solo respiren sobre la tinta. Y el dato curioso, casi ridículo, viene de un samurái de Satsuma, que confesó en su diario: «Usé el Hagakure como amuleto durante la campaña de Kyushu. Soñé que un Oni con cara de general enemigo intentaba arrancarme el libro de debajo de la cabeza. Le dije, si quieres el texto, tendrás que leerlo primero». Se detuvo, frunció el ceño y se sentó a mi lado. Al amanecer, había desaparecido. El libro tenía una mancha de té frío en la página 17. Claro, no todos creían. Un médico escéptico de Sakai escribió: «El libro no repele demonios, repele el miedo, y el miedo, a veces, es el único demonio real». Tú hoy, quizá dejes el móvil boca abajo para no ver notificaciones. Ellos dejaban el sutra del corazón boca arriba, para que el vacío no entrara por la nuca. El libro bajo tu cabeza no siempre es tuyo. A veces es contrabando. En el Japón del siglo XVI, el conocimiento no fluía libremente. No había librerías en cada esquina, ni imprentas estatales, ni bibliotecas públicas donde entrar con una taza de té y salir con un tratado de astrología china. El acceso a los textos, especialmente a los chinos, considerados la fuente madre de toda sabiduría, estaba controlado por 3 poderes: los grandes templos budistas, guardianes de los sutras y los clásicos confucianos, las academias militares de los daimyo, celosas de sus manuales de estrategia, y la burocracia del shogunato, que vetaba cualquier texto que cuestionara el orden social. Pero entre esas grietas, como el agua entre las piedras, se filtraba algo aún más peligroso que el acero o la pólvora: las ideas prohibidas. Y nada viajaba mejor escondido que un libro usado como almohada. Imagina que eres un monje viajero, con permiso para peregrinar entre templos. Llevas tu petate, tu cuenco de mendicante, tu túnica remendada, y bajo el forro de seda de tu casa, el sombrero de paja, una copia manuscrita del Zhuangzi, ese texto taoísta que celebraba la espontaneidad, la ironía, la rebeldía suave contra toda autoridad rígida. En teoría, está prohibido. Su visión del mundo socava la jerarquía confuciana que sostiene al shogunato. En la práctica, nadie registrará tu equipaje, y mucho menos tu almohada nocturna. Así que cada noche, en el suelo de un refugio de montaña o en el rincón de un templo secundario, desdoblas el Zhuangzi, lees un par de parábolas sobre mariposas y sueños y luego lo colocas bajo tu cabeza. Si alguien entra, ¿qué ve? A un monje dormido, nada sospechoso. Pero si ese alguien fuera un espía del shogunato, y sí, existían, y decidiera registrar tus pertenencias, encontraría un petate vacío,
un cuenco limpio y una almohada de papel. Pero no la tocaría, porque tocar la almohada de un monje dormido era considerado profanación, peor que robar comida de un altar. Este truco se usaba también con textos budistas heréticos, como ciertos sutras de la escuela Tachikawa Ryu, que mezclaban tantrismo eucarístico con prácticas esotéricas consideradas peligrosas, o con manuales de medicina que incluían abortivos o venenos controlados. Hasta los primeros textos cristianos, traídos por los jesuitas en 1570, circularon así, copiados en japonés por conversos, disfrazados de comentarios confucianos y usados como almohadas por samuráis curiosos que querían entender esa extraña fe del Dios crucificado, sin que sus señores lo supieran. Los historiadores aún discuten si hubo una red organizada de almohadas clandestinas, una cadena de copistas, viajeros y lectores que movían textos prohibidos de Kioto a Kyushu bajo la apariencia de rutina piadosa. No hay pruebas directas, pero sí hay indicios. En los registros de un templo de Nara hay una anotación críptica de 1583. Recibido 3 rollos de sutra, un makura especial, envuelto en seda azul. Entregado a hermano viajero con destino oeste, sin abrir. Makura especial no era un término estándar. Solo aparece 3 veces más, todas en contextos sospechosamente vagos. Y el dato más curioso, y casi cómico, viene de un informe de un inspector del shogunato, fechado en 1591. En la residencia del señor X, encontramos 12 volúmenes sospechosos escondidos en un armario falso, pero en su dormitorio, bajo la cabeza del sospechoso, había un 13º, el clásico de la piedad filial. Preguntado al respecto, respondió: ¿por qué escondería un libro que todos esperan que lea? El peligro está en lo que no se ve, no en lo que se usa de almohada. No pudimos procesarlo. La ley no prohíbe dormir sobre Confucio. Tú, hoy, puedes descargar un PDF prohibido en segundos. Ellos pasaban semanas copiando a mano un texto, memorizaban párrafos clave y luego se dormían sobre él, sabiendo que, mientras su cabeza lo protegía, el conocimiento ya estaba entrando, línea a línea, en su sueño. No era solo ocultamiento, era inmunización, porque una vez que una idea ha dormido contigo, ya no puedes expulsarla, solo puedes aprender a vivir con ella. Ella no tiene nombre en los registros oficiales. No aparece en las crónicas de batallas, ni en los inventarios de templos, ni en las listas de eruditos aprobados por el shogunato. Pero está ahí. Siempre ha estado ahí, sentada tras el biombo quicho de 6 paneles, con las manos quietas sobre las rodillas, fingiendo bordar, mientras bajo el dobladillo de su kosode descansa un libro delgado, forrado en seda púrpura desteñida. No es un sutra, no es un manual de estrategia. Es una colección de waka, poemas breves de 31 sílabas, escritos por mujeres de la corte de Heian, copiados a mano, letra por letra, por otras mujeres, en otras épocas, en otros escondites. En el Japón del siglo XVI, el acceso formal al conocimiento estaba vedado para la mayoría de las mujeres. Las hijas de samuráis aprendían caligrafía básica y arreglos florales. Las esposas de mercaderes, contabilidad doméstica. Las cortesanas de alto rango, poesía y música. Pero leer de verdad, con profundidad, con crítica, con deseo de entender el mundo más allá del tatami, era un acto subversivo. Y dormir sobre un libro, en ese contexto, no era comodidad ni eficiencia, era resistencia íntima. Las Onabu Geisha, mujeres guerreras, raras pero reales, como Nakano Takeko o Hino Tomiko, eran una excepción privilegiada. Podían estudiar táctica, manejar la naginata, y sí, leer textos militares, pero aún ellas debían hacerlo en privado. Un diario anónimo, descubierto en 1923 en una casa de Sendai y atribuido a una dama de la corte de Date Masamune, cuenta: cada noche, tras apagar la lámpara, saco el volumen escondido en el forro del futón. Lo abro por la página marcada con un pétalo seco de peonía. Leo 3 estrofas, luego lo doblo
y lo coloco bajo mi cabeza. Si alguien entra, es solo una almohada, pero yo sé que bajo mi nuca hay palabras que ningún hombre me ha permitido decir en voz alta. Las monjas budistas tenían más libertad, al menos dentro del templo, pero aún ahí los textos profundos estaban reservados para los hombres, así que copiaban en secreto fragmentos del Sutra de la Guirnalda Floral, pasajes del Tsuretsuregusa sobre la fugacidad de la fama, y los usaban no solo para leer, sino para dormir. Una crónica de un monasterio de mujeres en Kamakura menciona casi de pasada: la hermana mayor encontró a la joven Myoshin durmiendo sobre un rollo de poesía secular. En vez de castigarla, le dio una funda de seda negra y dijo: «Que nadie vea qué sostiene tu sueño, pero que algo lo sostenga». Y luego estaban las Oiran y Tayu, las cortesanas cultas de los barrios de placer. Ellas no solo leían, enseñaban. A los amurales que venían a beber sake y hablar de filosofía, les recitaban waka de Ono no Komachi o Señores del Tale of Genji. Y luego, cuando el cliente se dormía, ellas sacaban su propio libro, un compendio de comentarios sobre poesía o un diario personal lleno de observaciones agudas sobre el poder, el deseo y la hipocresía masculina. No lo usaban por comodidad, por posesión, porque en un mundo donde su cuerpo era mercancía, su mente y lo que ponían bajo su cabeza era territorio inviolable. Historiadores aún discuten si existió una red informal de mujeres que intercambiaban libros almohada durante ceremonias de té o visitas al templo, pasándolos como si fueran pañuelos bordados. No hay pruebas documentales, pero sí indicios en la literatura popular. En un Koa Wakamai, drama cantado de finales del siglo XVI, una dama entrega a su doncella un cojín especial antes de casarse diciendo: «Que tu cabeza descanse donde la mía aprendió a soñar sin pedir permiso». Y el dato más revelador y conmovedor viene de un hallazgo arqueológico en 2007. En las ruinas de una casa de té en Sakai, bajo el suelo de lo que fue un dormitorio privado, se encontró un libro carbonizado, apenas reconocible. Gracias a técnicas de rayos X, se logró leer parte del texto. Eran poemas de Izumi Shikibu, y en la cubierta trasera, una anotación en tinta más clara: «Para Aya, que tu cuello nunca se curve más de lo necesario». Tú, hoy, quizás leas un ebook bajo las sábanas con la luz tenue. Ellas leían con la respiración contenida, y dormían sobre las palabras como quien guarda un secreto contra el pecho. No era rebeldía ruidosa, era rebeldía horizontal, silenciosa, firme. Y tal vez por eso, duró más que muchas revoluciones. La imprenta ya existía. No era ciencia ficción. En Europa, Gutenberg había impreso su Biblia antes de que Oda Nobunaga naciera. En China, los bloques de madera tallados llevaban siglos reproduciendo sutras y clásicos. Hasta en Corea, con sus caracteres metálicos móviles desde el siglo XIII, la tecnología estaba avanzada. Pero en Japón, en pleno siglo XVI, en medio de guerras, viajes e intercambios con portugueses y chinos, los libros seguían siendo, abrumadoramente, artesanales. Copiados a mano, plegados con cuidado, cosidos con hilo de seda o cáñamo, y sí, usados como almohadas. No fue por ignorancia, fue por elección. La imprenta llegó, sí. Los jesuitas la trajeron en 1590, una pequeña prensa móvil, traída de Portugal, instalada en su colegio de Kazusa, hoy Nagasaki. En solo 5 años imprimieron más de 30 títulos, catecismos, gramáticas latinas, devocionarios, e incluso una edición bilingüe del Oficio de la Virgen con caracteres latinos y japoneses en columnas paralelas. Eran libros hermosos, firmes, con portadas de piel y páginas uniformes, pero incómodos como almohadas, demasiado rígidos. El papel europeo, hecho de trapos de lino, era más denso, menos flexible que el washi japonés. Las encuadernaciones occidentales, con lomo redondeado y tapas duras, no se doblaban en V. Y el olor, pegamento animal, aceite de linaza, tinta de hierro, no era calmante,
era agresivo, como entrar en una herrería fría. Los japoneses lo notaron al instante. Un samurái converso, en una carta a un compañero, escribió: «Los libros de los padres son como soldados extranjeros, fuertes, ordenados, pero incapaces de moverse en terreno irregular. No se doblan, no ceden. Si intentas usar uno como almohada, te clavan en la nuca como una espuela». Pero el rechazo no fue solo físico, fue estético, fue espiritual. En la cultura japonesa, el acto de copiar un texto, chakyo, no era mera reproducción, era meditación activa. Cada trazo del pincel era una ofrenda, cada error, una oportunidad para la humildad. Un libro impreso, por perfecto que fuera, carecía de esa huella humana, de esa vibración de intención que se sentía al tocar el papel. ¿Cómo ibas a dormir sobre algo que nadie había respirado mientras lo hacía? Históricamente, se dice que Japón no adoptó la imprenta móvil porque era demasiado cara, o porque los caracteres chinos, miles de ellos, hacían inviable la fabricación de tipos. Pero hay otra razón, más sutil. La imprenta no encajaba en la ecología del libro almohada. Un volumen impreso no podía ser modificado. No podías añadir una nota al margen con tinta diluida. No podías reforzar la cubierta trasera con una capa extra para el cuello. No podías doblarlo por la página que más te conmoviera y dejar que el pliegue se hiciera permanente con el tiempo. Era estático, frío. Historiadores aún discuten si hubo un rechazo deliberado por parte de los encuadernadores y copistas, una especie de gremio silencioso que protegía su arte y, de paso, su función social. No hay documentos que lo prueben, pero sí hay un detalle revelador. Cuando el shogunato Tokugawa, ya en el siglo XVII, finalmente impulsó la impresión con bloques de madera, hanga, exigió que los libros mantuvieran el formato Yotsume Toji y el uso de washi. No querían libros europeos, querían libros japoneses, solo que más baratos. Y lo lograron. Las ediciones de hanga del Tale of Genji o de la Gakure seguían siendo flexibles, doblables, dormibles. Y el dato más curioso, y casi irónico, es que los jesuitas, tras décadas de intentos, adaptaron sus impresos. En una edición de 1602 del Catecismo Breve, se descubrió, mediante análisis de fibras, que el papel era una mezcla de trapo europeo y washi local, y que la encuadernación, aunque cosida al estilo occidental, tenía un refuerzo extra en la cubierta trasera. No está escrito en ninguna parte, pero alguien, en algún momento les dijo: si quieren que sus ideas entren en nuestras cabezas, primero tienen que aprender a sostenerlas. Tú, hoy puedes imprimir un libro en minutos. Ellos preferían esperar semanas por uno que al final no solo se leía, sino que se vivía. No era lentitud, era intimidad escalada. El primer misionero jesuita que vio a un samurái dormir sobre un libro, no se rió, se horrorizó. Era 1570. Alessandro Valignano, recién llegado a Sakai, paseaba por el jardín de un noble local cuando, al asomarse a una habitación entreabierta, vio a un hombre de armadura ligera tumbado sobre una estera, la cabeza apoyada en un volumen abierto por la mitad. No era un cojín disfrazado, era un libro con caracteres chinos densos, tinta negra brillante, cubierta de seda desgastada. Valignano, educado en Salamanca, donde los textos sagrados se guardaban en relicarios y se besaban con devoción, sintió un escalofrío de profanación. Dormir sobre la palabra escrita, para él, era como dormir sobre un altar, como usar una cruz de madera como cuña para una puerta. Al día siguiente, en la ceremonia del té, abordó el tema con delicadeza. «Noble señor, observé anoche que usa un libro como soporte para la cabeza. ¿Es costumbre en su tierra?» El samurái, un tal Hasegawa Heiso, conocido por su curiosidad intelectual y su afición a hacer bromas sutiles, no se inmutó. Sirvió el té, sopló la espuma y respondió: «¿Y usted, padre, dónde apoya la cabeza cuando el sueño lo vence?» «Sobre un cojín de cáscara de arroz», dijo Valignano, «como es debido». «Ah», asintió Heiso, «entonces,
duerme sobre la casa del conocimiento. Yo duermo sobre el conocimiento mismo. La conversación se archivó como anécdota cultural, pero no se olvidó. En los informes jesuitas aparece una y otra vez, descrita con términos como familiaridad excesiva con los textos, confusión entre objeto sagrado y utensilio doméstico, o, en un caso extremo, herejía postural. Para los europeos, el libro era un depósito de autoridad, la Biblia, el derecho romano, los padres de la Iglesia. Se leía con reverencia, se guardaba en alto, se protegía del polvo y las manos sucias. La idea de que un texto pudiera servir, no solo instruir, sino sostener, proteger, acompañar al cuerpo en su estado más vulnerable, les resultaba profundamente extraña. Pero los japoneses no solo no se ofendieron, se divirtieron. Hay cartas privadas donde samuráis describen cómo, al recibir visitas de misioneros, deliberadamente dejaban un libro abierto junto a la estera como si lo hubieran usado minutos antes. Uno incluso colocó una copia del catecismo impreso por los jesuitas bajo su cabeza durante una reunión. Y luego, con cara de inocencia, preguntó: ¿es cierto que su Dios permite que sus palabras soporten el peso de un pecador? El misionero, atrapado entre teología y cortesía, tartamudeó algo sobre la humildad de Cristo y Heiso anotó después. El padre palideció. Luego sonrió. Luego bebió 3 tazas de té seguidas. Progreso. Históricamente, se dice que los jesuitas fracasaron en Japón por la persecución política, pero hubo también un choque más profundo, de ontologías del libro. Para Europa, el texto era revelación, algo que bajaba del cielo y se depositaba en la página. Para Japón, era conversación, algo que nacía entre el autor, el copista, el lector y sí, incluso el durmiente. No era una fuente cerrada de verdad, sino un río que cambiaba de curso con cada contacto humano. Historiadores aún discuten si algunos misioneros, tras años en el país, terminaron adoptando la práctica en secreto. No hay pruebas concluyentes, pero sí hay un inventario de 1608 de la misión de Arima, donde entre los bienes de un padre fallecido figura un volumen del Evangelio según San Mateo, encuadernación japonesa, reforzado en cubierta trasera y con ligera concavidad en el centro. Y el dato más revelador, y casi tierno, viene de un diario de un joven converso japonés. El padre Morejón me regaló su copia manuscrita del Padre Nuestro en japonés. Le pregunté si podía usarla de almohada. Me miró largo rato, luego dijo: si prometes que cada noche, antes de apoyar la cabeza, rezarás una vez, entonces que tu sueño sea su altar. Lo hice. Él nunca lo supo, pero al tercer mes, empecé a soñar en latín. Tú hoy, quizá pongas tu Biblia en la mesilla, como talismán. Ellos la ponían bajo la nuca y le pedían que los sostuviera, no que los juzgara. No era irreverencia, era confianza radical. Y a veces, la fe no se mide por lo alto que colocas el libro, sino por lo cerca que lo dejas de tu sueño. Nada permanece. Ni las espadas más afiladas, ni los templos más altos, ni las alianzas más juradas. Y tampoco la costumbre de dormir sobre un libro. A finales del siglo XVI, cuando las guerras comenzaban a cesar bajo el puño de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y finalmente Tokugawa Ieyasu, Japón empezó a cambiar. No de golpe, no con un decreto, sino con la lentitud implacable de una marea que sube. Más ciudades, más gente, más reglas. La era Sengoku, el país en guerra, daba paso al periodo Edo, una paz vigilada, meticulosa, casi obsesiva en su orden. Y en ese nuevo mundo, el libro almohada, tan perfecto para la vida nómada, incierta y espiritual de los siglos anteriores, empezó a desentonar. Primero fue el espacio. Las casas urbanas en Edo, hoy Tokio, eran más pequeñas, más verticales.
Ya no había suelos amplios de tatami donde extender una futón y 3 libros de respaldo. Las habitaciones se dividían con biombos altos. Los techos bajaban, y el suelo, antes sagrado, vacío, preparado para cualquier cosa, se convirtió en zona de paso, de almacenamiento, de vida apresurada. Colocar un libro bajo la cabeza ya no era eficiente, era peligroso. Un tropiezo nocturno, un gato curioso, un niño corriendo, y el volumen manuscrito, copiado con semanas de esfuerzo, terminaba con una esquina doblada para siempre. Luego llegó la higiene. Con el auge de la clase mercantil y la influencia, cada vez más sutil, de ideas occidentales filtradas por los holandeses en Dejima, surgió una nueva sensibilidad. El cuerpo debía estar limpio, separado de los objetos usados. El sudor, el sebo, el aliento nocturno ya no eran parte natural de la intimidad con el libro, sino contaminantes. Los manuales de etiqueta del siglo XVII empezaron a advertir: no se debe mezclar lo que se lee con lo que toca la piel durante el sueño. El conocimiento exige pureza de contacto. Suena ridículo hoy, pero entonces era modernidad, era progreso, era civilización. Y finalmente, las camas. Sí, las camas. No las europeas de 4 postes, sino versiones locales adaptadas, plataformas bajas de madera, elevadas unos centímetros del suelo, con colchones más gruesos, almohadas rellenas de cáscara de trigo sarraceno, sobagara, que crujían suavemente al girar la cabeza. Eran más cómodas, sí, pero también más distanciadoras. Ya no estabas en contacto directo con el suelo, con la tierra, con el ritmo lento de la casa. Estabas arriba, separado, y un libro colocado bajo una almohada de cáscara de trigo sarraceno no funcionaba. Se hundía, se deslizaba, perdía su forma. Los libros también cambiaron. Con la imprenta de bloques de madera, hanga, en pleno auge, los volúmenes se volvieron más baratos, más abundantes y más prescindibles. Ya no eran tesoros únicos, copiados con devoción. Eran productos. Se leían, se prestaban, se desgastaban, se reemplazaban. ¿Por qué dormir sobre uno si podías comprar otro la semana siguiente? La intimidad se diluyó. El libro dejó de ser compañero de vigilia y sueño, y se convirtió en contenido. Historiadores aún discuten si hubo una resistencia silenciosa en zonas rurales, en templos remotos, en familias de samuráis ahora sin guerra, que aún guardaban la vieja costumbre como un rito familiar. No hay registros masivos, pero sí testimonios aislados. Un viajero en 1782 escribió que en un monasterio de los Alpes japoneses, un anciano monje aún dormía sobre el mismo volumen del Sutra del Loto que había copiado en 1599, con una concavidad tan profunda que parecía hecha para su cráneo como un nido para un pájaro único. Y el dato más conmovedor y definitivo es este. En los inventarios de herencia del periodo Edo I, ya no aparece la frase Makuro no Sho. En su lugar hay Yomihon, libro para leer, y Makuro, almohada, listados por separado. La separación estaba completa. Tú, hoy, duermes sobre espuma viscoelástica diseñada por algoritmos. Ellos, un siglo antes, dormían sobre palabras hechas carne. No fue que se olvidaran, fue que el mundo ya no les permitía acercarse tanto. Tú sigues aquí, tumbado, la cabeza apoyada, no sobre un libro de papel y tinta, sino sobre algo más sutil, la memoria de esa costumbre. Porque, aunque ya no dobles un orijón bajo tu nuca, aunque tu mesilla tenga un cargador inalámbrico y no una lámpara de aceite de colza, sigues haciendo algo muy parecido. Llevas historias al borde del sueño. El audiolibro que escuchas con los auriculares mientras el mundo se desdibuja. El podcast que murmura desde el teléfono. Su voz una presencia tranquila en la oscuridad. El artículo que lees en la pantalla, con la luz reducida al mínimo hasta que los párrafos se vuelven ondas y las ideas, sueños. No es lo mismo, pero es pariente. Es el mismo impulso antiguo, disfrazado de tecnología,
No querer soltar el hilo del mundo hasta el último momento consciente. Piensa en ello. Ese samurái de 1580, con el Hagakure bajo la cabeza, no lo hacía por nostalgia. Lo hacía porque temía olvidar. Porque sabía que el sueño era un río que arrastraba todo lo suelto. Y quería que al menos una idea, una sola frase bien anclada, sobreviviera la travesía. Tú hoy pones un temporizador de 20 minutos en tu app de meditación. Él ponía un libro. Ambos intentan lo mismo, que el descenso al sueño no sea una caída, sino un aterrizaje suave, guiado por algo que valga la pena recordar al otro lado. Y hay más ecos. Esa costumbre de marcar la página con un objeto significativo, una hoja seca, una nota escrita a mano o un ticket de tren, no es muy distinta del bookmark digital que guarda tu progreso, pero con la diferencia de que el objeto físico lleva consigo un aroma, un peso, una historia táctil que el algoritmo jamás podrá replicar. O ese gesto automático de alisar la funda de la almohada antes de apoyar la cabeza. No es solo orden, es preparación ritual. Es decirle al cuerpo, aquí es seguro, aquí puedes soltarte. Incluso el dolor de cuello tiene su versión moderna. La postura encorvada sobre el móvil hasta que los ojos pesan y, luego, sin moverse, dejarlo caer sobre el pecho, aún encendido, como una ofrenda a la procrastinación. No es elegante, pero es humana. Igual que aquel monje que dormía sobre un sutra con una mancha de té en la página 17. Historiadores aún discuten si la práctica del libro almohada dejó huella en la literatura japonesa posterior, si la prosa de Basho o la poesía de Yosa Buson respiran esa cercanía íntima entre texto y cuerpo. No hay pruebas directas, pero basta leer un haiku como «Vieja almohada, el sueño se despliega como un libro abierto», para sentir que, en algún nivel profundo, la metáfora nunca murió, solo se volvió más silenciosa. Y el dato más bello, el que cierra el círculo, es este. En 2021, una biblioteca de Kioto lanzó un proyecto llamado Yume Makaru, que consiste en volúmenes pequeños, encuadernados en washi, con textos breves de filosofía, poesía y ciencia, diseñados expresamente para leer antes de dormir. Y, si se desea, colocar bajo la cabeza. No se vende como objeto histórico. Se ofrece como experimento sensorial. Y, en las reseñas, los lectores escriben cosas como «No lo usé como almohada, pero al guardarlo bajo la funda, sentí que el conocimiento estaba más cerca». No es una vuelta al pasado, es un reconocimiento, que seguimos buscando formas de llevar lo que amamos hasta el umbral del olvido y confiar en que algo de ello cruce con nosotros. Ahora, respira. Más despacio. Siente cómo el peso de las palabras se disuelve, como tinta en agua tibia. Ya no estás en el Japón del siglo XVI, ni en una estera de tatami, ni con un libro bajo la nuca. Estás aquí, en la quietud de tu presente, con la historia ya no como carga, sino como brisa suave que acaricia la orilla de tu conciencia. Las batallas, los monjes, las tinteras de piedra, los pliegues del orijón, todo se vuelve más difuso, más cálido, como si cada detalle se hubiera convertido en una estrella lejana, parpadeando con suavidad en el cielo de tu mente. No necesitas recordarlo todo, solo deja que lo esencial permanezca. Esa idea antigua, tan simple, tan humana, de que las palabras pueden sostenernos, incluso cuando ya no las leemos. Que el conocimiento cuando se vive con intimidad no se guarda en estantes, sino en la curva de la respiración, en el ritmo del descanso, en la manera en que el cuerpo, al final, confía. Así que ahora, mientras la narración se desvanece como humo de incienso, mientras los siglos se pliegan suavemente sobre sí mismos como un libro bien usado, permite que tu cabeza se hunda un poco más, que tus hombros se derritan en la oscuridad, que cada pensamiento, como un carácter chino trazado con pincel cansado, se desvanezca en el papel del sueño. No hay prisa, no hay deber, solo a este momento. Tú, la noche y la antigua certeza de que, mientras algo bueno descansa cerca de ti, estás a salvo.